Gloria a Dios, gloria al Señor, la paz del Señor sea con todos mis hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a estar orando para poder leer la palabra de Dios, dándole al Señor el primer lugar. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra que ha de ser leída en este momento. Pedimos, Señor, tu bendición, Padre mío. Abre nuestros oídos, danos entendimiento. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que escuchan el mensaje. Bendice cada uno de ellos. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor, que puedan alcanzar la salvación. Toca los corazones, cambia vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo entre en cada hogar, Señor. Traiga una transformación, traiga un cambio, trae paz a cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a empezar leyendo un versículo bíblico bien necesario en este tiempo. El Señor nos dice de esta manera, gloria a Jesús. Leemos en Jeremías 10, verso 2. ¿Qué nos dice el Señor, hermano? Tanto miedo que está sembrando los profetas de este tiempo, que se dicen profetas, hermanitos, por favor, miremos lo que nos dice la Escritura. Primeramente lo que nos dice Dios, porque la palabra de Dios es más poderosa que la palabra de cualquier hombre o cualquier mujer. Jeremías 10:2 nos dice de esta manera, y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones le tengan miedo. Así las naciones le tengan miedo, como dice la palabra. Por ahí están diciendo todos los informativos que usted prende, todo lo que se dice en profeta, están diciendo, viene un cometa, coincide justamente con el eclipse, coincide también la venida de este planeta, de este cometa, y todos están temblando de miedo, están muertos de miedo, hermanos, pensando que va a venir ese cometa, y ese cometa pasa cada 71 años, que le dicen diablo. Lo denominaron así porque dice que tiene 2 cuernitos o 2 colas, así lo denominaron los hombres. Cada 71 años pasa, o sea que ya ha pasado otras veces. Cada una generación pasa el cometa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a estar nosotros en el mismo temor que tienen la gente? Los mismos miedos que tienen la gente, el pueblo de Dios va a estar temblando. ¿Y dónde quedó la ofrenda del cuerpo de Cristo? ¿No tiene ningún valor para ti que el Señor haya dado su vida por ti y por mí? Eso no tiene valor hoy en día al pueblo de Dios. ¿Dónde está la fe del pueblo de Dios? La ofrenda que Cristo hizo de su propia vida. ¿Dónde ha quedado tu fe? En el nombre de Jesús, ¿dónde ha quedado tu fe? En esa ofrenda que el Señor ha hecho con su propia vida para salvarnos a nosotros. ¿Dónde ha quedado la fe del pueblo? Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Amén. Que Dios nos ayude. A Dios, mis amados hermanos, hay algo bien importante que nosotros tenemos que ver en la Escritura, y para eso vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 9, en el versículo 6 en adelante. Vamos a estar leyendo para gloria de Dios, y dice así la palabra de Dios: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esos pecados de ignorancia, el Señor los limpiaba con la sangre de animales. Pero vamos a ver, porque al día de hoy el Señor entregó su propio cuerpo, y por medio de la sangre de Cristo somos limpios. Dice así, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie, lo cual es símbolo
para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todos esos ritos le pasó en limpio, todos esos ritos que se hacían conforme la ley, mi hermano, no podían hacer perfecto para siempre a nadie, porque continuamente había que estar presentando ofrendas, había que estar haciendo las ordenanzas, había que estar haciendo absolutamente todo. Y el verso 11 no se especifica, pero estando ya presente Cristo, preste atención porque no es necesario volver a hacer las ordenanzas del culto como está en el Éxodo. Por eso es que el pueblo está confundido, porque no lee la escritura donde dice que no es necesario ir para atrás a hacer los ritos de la ley, las ordenanzas de la ley. Y continuamente, hermanos, están profetas, pastores, apóstoles, gente que dice: tengo una revelación nueva y tienes que ungirte con aceite y unge tu casa porque va a pasar la muerte. Y así, hermano, porque no solamente unos profetas, son muchos, hermanos, hasta algunos que son pastores también están por internet y están diciendo, dando consejería tipo brujo, hermano, como que tú fueras a doña María, a doña Juana, a don Pedro, que te dé unos consejos con unos yuyos y empiezan a dar consejos como que es Dios que está hablando. Y entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de mano, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Escuche, todos los animales santifican para purificar tu carne, para purificarte, para limpiarte, y también de los pecados de ignorancia, esos que cometemos porque somos ignorantes. Todos cometemos pecados de ignorancia. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Él es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que era el de la ley, ahora somos redimidos bajo el segundo pacto, que es mediante la sangre de Cristo. Entonces, esta es la sangre del pacto, dijo Moisés, esta es la sangre. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, con lana roja, hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, roció a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Dios había mandado a rociar todo con la sangre de animales, y además de eso también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Escuche, los vasos del ministerio fueron rociados con la sangre de animales, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión, no hay remisión de pecados. Entonces, mis amados hermanos, eso usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 9, y de ahí lo va a llevar a Levíticos capítulo 17, Levíticos 8 y Éxodo 24 también.
Pero el Señor nos dice que Él ha hecho un sacrificio una vez y para siempre. Dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto también el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar los pecados de muchos, para salvar a los que en Él esperan. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros entendemos que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado, no vamos a andar buscando el aceite del supermercado, ni los yuyos que nos limpien. Hermano, están haciendo limpias de casas también con yuyo. Hasta pastores están dando esa consejería, hermano. Parecen brujos y hechiceros, ya no son sacerdotes de Dios. Dicen, Dios me dijo, aquí me anoté, que ponga eucalipto, que ponga vinagre con limón, que le ponga citronela. También el Señor nos mandó con ibapurú, con romero. Hermano, ¿dónde está escrito eso, mi hermano? Eso no son profecías de Dios, hermanitos. No son revelaciones de Dios. Eso es el consejo de Doña María, la bruja de la esquina, la vecina bruja. Eso no viene de Dios. Eso es consejería de hechiceros y brujos. Y le estoy hablando de pastores que se dicen pastor, profeta, fulano de tal, y esos mismos están dando ese tipo de consejería. Pero leemos lo que dice la Escritura, porque no vamos a seguir el consejo de los hombres, sino el consejo de Dios a través de su palabra. Dice así en el verso 9 de Hebreos 10, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos santificados, no mediante el chorro de aceite, no usando los yuyos que están diciendo estos pastores. También dice, calafatea tu casa, ponle en tu casa, sella tu puerta y tus ventanas. Dice, yo vi a Dios poniéndole como una cinta todo alrededor, como una cinta adhesiva para que no te entren los mosquitos. Dice Dios, todavía dicen, dice Dios. Y cuando la palabra de Dios, cuando nuestra cobertura, hermano, es una cobertura espiritual, no es una cobertura como era antes, era mediante hacer ritos y costumbres. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo mediante la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, pero fiel es el que lo prometió, dice el Señor. Así que es mediante la sangre de Cristo, mediante la ofrenda que el Señor ha hecho por nosotros. No sea cosa que el Señor nos halle faltos por estar menospreciando la sangre de Cristo, por estar menospreciando el poder de su nombre, cuando Él ha dicho, en mi nombre echarán fuera demonios.
Él no dijo con el chorro de aceite, tampoco dijo usando yuyos, usando romero, usando calito, vinagre, limón. Así, hermano, escuché hoy un pastor, inmediatamente me vino a mi espíritu una indignación, hermano, fuerte, hermano, como brujos, igual que los brujos, dando al pueblo la consejería, como que fueran doña María, la vecina de la esquina, la bruja, la hechicera, que agarra un ramo de romero y te dice, pon unas hojas de romero para que este mal no te venga. Bueno, exactamente igual estaba este pastor de Venezuela, porque el Señor nos ha dado muchos consejos. Hermano, todos nosotros podemos utilizar las cosas naturales que Dios ha dejado en esta tierra. No precisa que venga un supuesto profeta a decir, usa tal yuyo, usa tal cosa. Dios me está diciendo continuamente, hermano, continuamente, menospreciando el poder de la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, son hechiceros. En el pueblo de Dios hay hechiceros, brujos, agoreros, eso es lo que son, haciendo augurios de que si no haces esto, dice, tienes que calafatear tu casa. Úngete con aceite para tener la protección. Úngete con aceite. Cuando la escritura es clara, todo lo del nuevo pacto es espiritual. Es espiritual, hermano. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y todo lo que se da por viejo tiende a desaparecer. Y si la sangre de Cristo es la que nos cubre, la que nos guarda, la que nos libra del mal, como dice la escritura aquí, hermano, que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, que somos santificados, que la sangre de Jesús, como dice allí en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, nos limpiará, mi hermano. Debemos de volvernos a la palabra, volvámonos a la palabra, porque ya el pueblo no tiene fe, como dijo el Señor, hallaré fe en la tierra cuando regrese, porque el pueblo se ha volcado la fe que tenía en Cristo y en la sangre de Jesús, ha volcado a los profetas agoreros y hechiceros que te mandan ungirte con aceite para tener una protección como un amuleto, y también estar usando yuyos, poner en las ventanas y en los cinceles de las puertas aceite para protección como amuleto, y eso ni siquiera está en la Biblia. Se olvidaron de la sangre de Cristo, se olvidaron del nombre de Jesús y se han olvidado del Espíritu Santo y se han olvidado de la palabra que nos dice allí el Señor que Él nos guardará de todo mal. Se han olvidado de la escritura y eso es gravísimo, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, porque esto ya se ha salido y un montón de gente yendo, hermano, al despeñadero tras la consejería de pastores, brujos y hechiceros que dan la consejería conforme los hechiceros de la esquina, conforme el brujo de la vuelta, pero no conforme la palabra de Dios. Leemos también ahí en Jeremías capítulo 23, dice la palabra de Dios en Jeremías 23 versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les daré de beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de sobre toda la tierra. Yo he oído lo que ellos profetizaban, diciendo mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Y hasta cuándo estará esto en el corazón de
los profetas que profetizan mentira y engaño de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Y dice, no vendrá mal a vosotros. Le dice, no vendrá mal a vosotros. Ponga todo con aceite. Aceite en los techos, aceite en las paredes, aceite en las ventanas, que no le va a venir el mal. Yo soñé eso, de eso es lo que le dicen, y eso no está en la Biblia. No es mi palabra, dice la Escritura, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Yo estoy, dice el Señor, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, diciendo, dice el Señor, y yo no los envié, ni les mandé ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así que, amados hermanos, palabra de Dios, por tanto, aquí yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. Dice, pues pervertiste las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro, porque permitieron la palabra de Dios, diciendo que el aceite los va a salvar, que los va a proteger, cuando se han olvidado de la sangre del Cordero, se han olvidado de la sangre de Jesús, que nos protege, como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. También, amados hermanos, el pueblo se ha olvidado del nombre de Jesús, se ha olvidado del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el cual el Señor ha dicho, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo daré. Se han olvidado del nombre del Señor, y eso es muy grave. No han tenido en cuenta la palabra de Dios, no tienen en cuenta el Espíritu Santo. El pueblo se ha olvidado del Espíritu Santo, que Él nos conducirá a toda verdad y a toda justicia, y han creído a las profecías mentirosas de las profetas y profetizas y sacerdotes, pastores, apóstoles y todos ellos que se dicen que vienen de parte de Dios, y le están enseñando a olvidarse de la palabra de Dios, de la sangre del Cordero, del nombre de Jesús. Les están enseñando con sus falsos sueños y sus profecías mentirosas a olvidar que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra, la palabra que está escrita, no la palabra que trae el profeta diciendo, yo soy un profeta y vengo con un sueñito. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Han puesto delante de los ojos toda visión y todo sueño vano que no proviene de Dios, diciendo, úngete con aceite que te salvas, cúbrete con aceite que eso te va a librar del mal, cuando la Escritura me dice que es la sangre del Cordero por la que hemos vencido. Escrito está, que el Señor tenga misericordia de su pueblo, y se dejan chantajear por el enemigo, que el enemigo está haciendo muchos chantaje y manipulación. Si eres la novia del Cordero, entonces vas a obedecer, aunque no esté en la Biblia, no importa, porque fue el sueño que le di a la profeta. ¿Acaso todas estas profetisas y estos profetas son más grandes que Cristo y su palabra, que la palabra de Dios? La palabra tiene que rompernos, hermanos, romper las viejas estructuras, las creencias en agoreros y brujos. Eso es lo que se ha vuelto. Los pastores y las profetisas se han vuelto agoreros y brujos, y se han olvidado de la fe, de la gracia, del favor de Dios, de la misericordia, del poder de su palabra. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es un reino espiritual. Por lo tanto, que debemos de andar en el Espíritu, creyendo que el poder de Dios y el poder de la palabra nos guarda, que la sangre de Jesús que ha sido derramada por nuestros pecados nos libra del mal. Es la que nos guarda.
Ahí la escritura es clara cuando dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es a lo que el enemigo le tiene miedo, no que te pongas aceite, que te eches aceite del supermercado. El enemigo a eso no le tiene miedo. Es como esos curas que dicen cruz diablo, y agarran la crucecita de palo. Eso es lo que tú estás haciendo, agarrando una cruz de palo, agarrando el aceite es lo que estás haciendo, agarrando una cruz de palo y diciéndole al diablo, cruz diablo, el enemigo, la muerte no va a huir de esa cruz de palo que vos le pones adelante. Es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo sobre tu vida, limpiándote de todo pecado, que el enemigo no vea en ti pecado, que te has arrepentido, que has cambiado tu vida, que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón y en tu vida. Eso es lo que te va a librar del mal, que tengas aceite en tu lámpara, pero se trata de un aceite espiritual, de lo cual tenés que pagar un precio, y es ir a la presencia de Dios y pedirle aceite, como dice la palabra. Id al que vende el aceite y comprarle aceite. No es que vayas al supermercado y te compres un botellón, es que vayas a la presencia de Dios para ser ungido con aceite fresco de la presencia de Dios. Como dice la escritura, de su presencia vendrán tiempos de refrigerio. La paz del Señor sea contigo. Volvámonos a la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. Gloria al nombre de Jesús, y al nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el cual nos librará del mal cuando nosotros clamemos a Él y pidamos en el nombre de Jesús ser librados del mal. Como dice su palabra, es en oración, como el Señor nos ha enseñado. Id al Padre en mi nombre y yo les daré lo que ustedes necesiten. Dice, al Padre le dirán, líbranos del mal, Señor, líbranos del mal. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es como martillo que golpea la piedra para romper, Señor, esas estructuras, Padre mío, todas esas enseñanzas satánicas y diabólicas, fábulas mentirosas, sueños inventados, Señor, de mentira, visiones falsas que el enemigo está dando, Señor, para cambiar la verdad tuya por la mentira de él, Señor, diciéndole al pueblo que el botellón de aceite los va a salvar si se lo echan encima. Les está mintiendo, Señor. Perdona a tu pueblo todo pecado de ignorancia, Señor. Mas ahora que hemos conocido tu palabra, lo que dice tu palabra, que nosotros hemos vencido por medio de la sangre de Jesús y de tu palabra, Señor, porque tu palabra mora en abundancia en nuestros corazones. Aleluya. Gracias te doy, Padre. Te pido por todos mis hermanos, guárdanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.